Bienvenidos a este programa de informes. Hoy vamos a arrancar con, lo que está sucediendo con el fallecimiento del Papa Francisco. Conmoción mundial, cientos de miles de personas han despedido su cuerpo. Pero, ¿cuáles fueron los últimos antecedentes? ¿Quiénes fueron los últimos papas que el mundo ha despedido? Miren, hacemos un repaso de las muertes de los últimos 6 papas. La muerte de un papa no es solo el fin de un pontificado, sino también un evento que marca a la Iglesia y a los millones de fieles en todo el mundo. En el último siglo, los papas han enfrentado desde enfermedades crónicas hasta fallecimientos súbitos, siempre bajo la solemnidad del Vaticano. Desde Juan XXIII hasta Francisco, cada historia está marcada por el padecimiento físico y, en algunos casos, el misterio. El ocaso de Benedicto XVI, el papa que renunció. Joseph Ratzinger, más conocido como Benedicto XVI, falleció el 31 de diciembre de 2022 en el monasterio Mater Ecclesiae en el Vaticano. Con 95 años, se convirtió en el papa de mayor edad en morir en los tiempos modernos. Su salud se había deteriorado gradualmente, con problemas renales, circulatorios y un diagnóstico de Parkinson, que influyó en su histórica decisión de renunciar en 2013, siendo el primer pontífice en hacerlo en casi 600 años. Su renuncia permitió la elección de un nuevo papa en el cónclave de 2013. El cardenal Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, fue elegido papa el 13 de marzo de 2013, adoptando el nombre de Francisco. La elección de Francisco marcó un hito histórico, no solo por su origen latinoamericano, sino también por su enfoque pastoral y su cercanía con los pobres y los marginados. Francisco también padeció varias enfermedades y dolencias. Cuando tenía 21 años, en 1957, tuvo una grave infección pulmonar que lo llevó a someterse a una cirugía en la que le extrajeron parte del pulmón derecho. Sufrió artrosis, problemas articulares, divertículos, apendicitis y, entre otros cuadros clínicos, neumonía bilateral. Francisco falleció el 21 de abril de 2025 producto de un accidente cerebrovascular. Juan Pablo II, un final ante los ojos del mundo. El 2 de abril de 2005, Juan Pablo II falleció en sus habitaciones del Palacio Apostólico a los 84 años, tras un largo deterioro debido al Parkinson y complicaciones respiratorias. Su muerte fue un evento global, con millones de fieles en oración en la Plaza de San Pedro y un funeral multitudinario. Durante su pontificado, que duró 27 años, Wojtyła se convirtió en una de las figuras más influyentes del siglo XX. Pero sus últimos días fueron una agonía pública. En sus apariciones finales apenas podía hablar y su fragilidad era evidente. Aún así, se negó a abandonar el Vaticano para recibir tratamiento en el hospital, cumpliendo con la tradición de que los papas mueren en su residencia oficial. Juan Pablo II fue víctima de un atentado el 13 de mayo de 1981 en la Plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano. Un hombre de nacionalidad turca le disparó mientras se encontraba en su papamóvil saludando a los fieles. El atentado dejó al Papa gravemente herido, con una bala que le atravesó el abdomen y otra que le rozó el intestino delgado. Su salud se vio afectada durante años por las heridas sufridas. Juan Pablo II fue beatificado el 1 de mayo de 2011 por su sucesor, el Papa Benedicto XVI. Este evento marcó su reconocimiento como beato, un paso importante en el proceso de canonización.
La canonización de Juan Pablo II, que lo declaró santo, tuvo lugar el 27 de abril de 2014, durante el pontificado del Papa Francisco. Esta ceremonia también se celebró en la Plaza de San Pedro y fue una ocasión histórica, ya que en la misma ceremonia fue canonizado otro Papa, Juan XXIII. Juan Pablo I, el misterio del pontificado más corto. Con solo 33 días en el trono de San Pedro, Juan Pablo I murió de manera inesperada el 28 de septiembre de 1978 en el Palacio Apostólico. Oficialmente su fallecimiento se atribuyó a un infarto, pero la falta de una autopsia y las inconsistencias en el relato de su muerte han alimentado teorías de conspiración, incluyendo la posibilidad de un envenenamiento. El hallazgo de su cuerpo, con documentos en sus manos, y el hecho de que no se le conocieran problemas cardíacos previos, generaron dudas sobre la transparencia del Vaticano en torno a su fallecimiento. Su muerte repentina y el rápido funeral, sin exámenes médicos, solo avivaron más sospechas. A lo largo de los años se han difundido varias teorías conspirativas relacionadas con la muerte de Juan Pablo I. Algunas estaban vinculadas a una red de intereses financieros turbios o a ciertos círculos dentro de la Iglesia que se beneficiarían de la muerte de un papa que quería hacer reformas. Sin embargo, la versión oficial sigue siendo que Juan Pablo I murió debido a un infarto de miocardio sin evidencia de una jugada sucia. Pablo VI y Juan XXIII, el peso de la enfermedad. Pablo VI falleció el 6 de agosto de 1978 en Castel Gandolfo. Padeció un deterioro progresivo a causa de un cáncer cuya naturaleza nunca fue completamente revelada. A pesar de su debilitamiento, siguió gobernando hasta el final, dejando un legado marcado por la implementación del Concilio Vaticano II. Por su parte, Juan XXIII, conocido como el Papa Bueno, murió el 3 de junio de 1963, a los 81 años, debido a un cáncer de estómago. Su salud se deterioró drásticamente en 1962, pero continuó con sus funciones hasta sus últimos días. Su legado más importante fue la convocatoria del Concilio Vaticano II, que transformó a la Iglesia. A lo largo de la historia, ningún papa ha muerto hospitalizado, aunque varios han sido ingresados en el Hospital Gemelli para tratamientos o cirugías. La tradición dicta que los pontífices fallecen en su residencia, rodeados de oración y discreción. Y a la muerte de un papa le sigue el cónclave, que va a elegir justamente a un nuevo mandatario, a un nuevo Santo Padre. Es lo que va a pasar, lo que vamos a estar atentos y siguiendo día a día. Pero si les parece, les propongo que veamos este informe, porque es un acercamiento a lo que va a ocurrir en los próximos días en el Vaticano. El cónclave, los secretos del Vaticano. El cónclave es el proceso mediante el cual la Iglesia Católica elige a un nuevo papa cuando la sede papal queda vacante, ya sea por fallecimiento o renuncia. Este ritual milenario, lleno de simbolismos y normas estrictas, asegura la continuidad del liderazgo de la Iglesia y mantiene el misterio que lo ha rodeado durante siglos. Preparación para el cónclave. Cuando el papado queda vacante, el camarlengo, cardenal encargado de administrar la Santa Sede en el periodo de transición, convoca al cónclave, fijando una fecha que suele ser entre 15 y 20 días después. Durante ese tiempo, los cardenales viajan a Roma y se preparan espiritualmente para la elección del nuevo pontífice.
Requisitos para el cónclave. Solo pueden participar los cardenales menores de 80 años, quienes reciben el título de cardenales electores. Aunque el número varía en cada cónclave, en el más reciente participaron 115 electores. Antes de ingresar a la Capilla Sixtina, donde se realiza el cónclave, los cardenales deben prestar un juramento de confidencialidad, comprometiéndose a no revelar detalles de las deliberaciones ni de los votos. Para que la elección sea válida, el nuevo Papa debe obtener 2/3 de los votos. Inicio del cónclave, aislamiento y oración. El proceso comienza con una misa especial para pedir la guía del Espíritu Santo. Luego los cardenales se dirigen en procesión a la Capilla Sixtina, donde la puerta se cierra con cerrojo, asegurando el aislamiento absoluto hasta que se elija al nuevo Papa. Nadie puede entrar ni salir y están prohibidas las comunicaciones externas. El proceso de votación. Los cardenales escriben en una papeleta el nombre del candidato de su preferencia y depositan su voto en una urna. Un grupo de cardenales designados cuenta y escruta los sufragios. Si nadie obtiene la mayoría requerida, se realizan nuevas rondas de votación. Fumata negra o fumata blanca. La señal más esperada en el proceso es el humo que sale de la chimenea de la Capilla Sixtina. Fumata negra indica que la votación no ha sido concluyente. Fumata blanca señala que un nuevo Papa ha sido elegido. Cuando el humo blanco aparece, miles de fieles congregados en la plaza de San Pedro celebran la noticia y la espera del anuncio oficial. Una vez que un cardenal obtiene los 2/3 de los votos, se le pregunta si acepta el cargo. Si lo hace, elige el nombre papal con el que será conocido. Posteriormente, se realiza la confirmación pública desde el balcón de la Basílica de San Pedro, donde un cardenal proclama la famosa frase Habemus Papa. Annuncio vobis gaudium magnum, Habemus Papam. El nuevo Papa aparece ante los fieles y da su primera bendición, marcando así el inicio de su pontificado. Secretismo y tradición en el cónclave. El cónclave es un evento de máxima reserva. Durante su desarrollo, los cardenales permanecen completamente aislados del mundo exterior, sin acceso a teléfonos, internet o cualquier forma de comunicación. Estas medidas aseguran que la elección se realice sin influencias externas. El tiempo que tarda en elegirse un papa varía. Aunque algunos cónclaves han durado solo un par de días, otros han llevado semanas, dependiendo de la dificultad para alcanzar un consenso. Reformas en el proceso de elección. El Papa Juan Pablo II, en 1996, modificó las reglas para agilizar el proceso y eliminar la elección por aclamación. Una vez elegido, el Papa asume la máxima responsabilidad de la Iglesia Católica. Su pontificado puede traer cambios y reformas, marcando el rumbo de la Iglesia en los años siguientes. El cónclave es un proceso lleno de historia, tradición y misterio. Aunque su esencia ha permanecido intacta a lo largo de los siglos, sigue siendo uno de los eventos más solemnes y trascendentales de la Iglesia Católica. Y del cónclave papal vamos a estar hablando seguramente varias semanas. Por eso este acercamiento a lo que va a ocurrir paredes adentro del Vaticano. Pero ahora vamos a pasar a una zona muy, pero muy sensible del mundo. Y es la tensión que nuevamente se ha creado entre dos potencias nucleares, India y Pakistán. ¿Por qué razón? Por un ataque terrorista en Cachemira. Ustedes saben, esa zona
es administrada por India, pero está en disputa. Pero también, para comenzar a poner el foco en ese lugar del planeta, vemos este informe. El reciente atentado terrorista en Cachemira, región controlada por India, y que se autoadjudicó una facción pakistaní del Frente de Resistencia, y que cobró la vida de 26 turistas, es la mayor escalada entre ambas potencias nucleares desde 2019. En ese ataque que ocurrió el 14 de febrero de 2019 en el distrito de Pulwama contra un convoy de las fuerzas de policía Reserva Central de la India y que terminó con la masacre de 46 agentes, derivó en represalias aéreas indias el 26 de febrero de 2019 en territorio pakistaní. En este caso, la respuesta de India ha sido contundente. Las autoridades han implementado el cierre de fronteras, la expulsión de diplomáticos y la suspensión de visados, culminando en la revocación del Tratado de las Aguas del Indo, firmado en 1960. Una medida sin precedentes que pone en riesgo el suministro de agua y la agricultura en Pakistán. En contrapartida, Pakistán ha cerrado su espacio aéreo y expulsado a ciudadanos indios, lo que intensifica un aislamiento mutuo. El atentado ha generado efectos inmediatos en múltiples frentes. Tensión militar. La región de Cachemira, que alberga alrededor de 500.000 soldados indios, podría experimentar un incremento en la militarización y posibles enfrentamientos fronterizos, mientras India intensifica las operaciones con drones y helicópteros para combatir a los militantes. Impacto económico. Las medidas restrictivas han afectado severamente el comercio bilateral y el paso fronterizo de Wagh, perjudicando a las comunidades locales. La suspensión del Tratado de las Aguas del Indo amenaza la agricultura pakistaní. Riesgo nuclear. Ambos países, siendo potencias nucleares, enfrentan un peligro latente de una escalada militar que puede tener consecuencias catastróficas. Consecuencias políticas internas. El ataque ha repercutido en el ámbito político interno de ambos países. En India, ha debilitado la narrativa del primer ministro Narendra Modi, quien había promocionado la pacificación de Cachemira tras la revocación de su autonomía en 2019. La caída del turismo, un sector clave en la economía, junto a crecientes protestas, han incrementado la presión sobre el gobierno para ser más contundente. En Pakistán, el gobierno de Shehbaz Sharif se enfrenta al dilema de desmentir las acusaciones provenientes de India sin alinear a sectores internos que apoyan la causa de Cachemira. La reciente reunión del Comité de Seguridad Nacional indica una posible respuesta calibrada, aunque presiones internas podrían limitar las opciones de desescalada. Implicaciones geopolíticas. El atentado tiene ramificaciones que trascienden a India y Pakistán e involucran a actores globales y regionales. China, aliada estratégica de Pakistán a través del corredor económico China-Pakistán, posiblemente hará un llamado a la moderación y al diálogo, buscando evitar una escalada que interrumpa sus intereses en la región. Rusia ha ofrecido mediación, buscando reducir tensiones a través de mecanismos como la Organización de Cooperación de Shanghái, mientras mantiene un equilibrio en sus relaciones con ambos países. Estados Unidos, que ve a India como un aliado clave para contrarrestar a China, ha expresado su solidaridad con Nueva Delhi, pero cuidará de no alinearse con Islamabad. La situación actual ha llevado las relaciones India-Pakistán a un punto crítico. El escenario más probable es un estancamiento diplomático sin una investigación concluyente que vincule a Pakistán con el atentado,
generando presión internacional para prevenir un conflicto abierto, aunque la militarización de Cachemira y las tensiones internas mantendrán a la región en un estado de alta tensión. Las relaciones entre la India y Pakistán están en un punto crítico tras el último ataque mortal en la disputada región del Himalaya. Todas, menos una de las 26 personas muertas en el ataque del martes 22 de abril de 2025, eran ciudadanos indios, lo que provocó una nueva ola de disturbios en una región ubicada en el epicentro de una larga y muy violenta lucha territorial entre ambos países. El 23 de abril de 2025, India acusó abiertamente a Pakistán de apoyar a grupos terroristas en la región, después de que un grupo militante muy poco conocido, llamado Frente de Resistencia, se atribuyera la responsabilidad del ataque. Pakistán, por su lado, ha negado cualquier participación. Y ahora, con información calificada, vamos a irnos al pasado y al presente de esta región tumultuosa, que por cierto, los últimos días también hubo escaramuzas entre los dos ejércitos. La historia del conflicto entre India y Pakistán. Miren, en 1947, hasta esa época hay que remontarse, India se independizó del Imperio Británico. Se dividió esa región en dos países, India, de mayoría hindú, y Pakistán, de mayoría musulmana. Pero ¿qué es lo que sucedió? Porque, como les decía, hay regiones que siguen en conflicto. El estado de Jammu y Cachemira quedaron en disputa. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Por eso la mayoría de los ataques terroristas se da en Cachemira, e India justamente acusa a terroristas de Pakistán. Lo decíamos al comienzo, 500.000 soldados indios controlan Cachemira. Y hace muy poco, y ahora lo vamos a repasar y lo contábamos en el informe, en 2019 hubo realmente una masacre. India acusa a Pakistán de alentar a grupos terroristas que atacan objetivos indios en Cachemira. Es lo que sucedió hace muy pocos días, pero ya se había repetido en 2019. India realizó su primer ensayo nuclear, miren cuándo, en 1974, y Pakistán respondió también con pruebas nucleares en 1998. Por eso sostenemos que son dos de las 9 potencias nucleares. India y Pakistán poseen arsenal nuclear, por eso el riesgo de una escalada militar, y por eso el mundo además tiene que estar atento a esta situación, y por eso le prestamos especial atención. Otro lugar donde hay conflicto, ustedes saben, tiene que ver con China, tiene que ver con Corea del Norte y sobre todo con Corea del Sur. Ahora, miren qué interesante, ¿de dónde consigue dinero Corea del Norte si hay muchísimos embargos para sostener su plan nuclear y además incrementar cada vez más su arsenal nuclear? Bueno, a través de los Bitcoin. ¿Por qué? ¿Porque los produce? No, sino porque los roba, mira. Hackers, Bitcoin y un régimen blindado. Así se financia Corea del Norte en la sombra. Pese a las sanciones internacionales y su aislamiento, el régimen de Kim Jong-un ha logrado amasar una de las mayores reservas de Bitcoin del mundo. A través de ataques cibernéticos sofisticados, hackers estatales y una economía en las sombras, Corea del Norte ha hecho de las criptomonedas su salvavidas financiero. Por años, Corea del Norte ha sido sinónimo de represión, hermetismo
y sanciones económicas. Sin embargo, detrás de su fachada austera, el régimen ha construido una de las reservas de Bitcoin más grandes del planeta. El secreto, el crimen digital. En 2024, hackers norcoreanos protagonizaron algunos de los robos de criptomonedas más cuantiosos de la historia, coordinados por el temido grupo Lazarus, una red de cibercriminales respaldados por el Estado. Uno de los golpes más resonantes ocurrió en febrero pasado, cuando los atacantes se infiltraron en la plataforma de intercambio Bybit, con sede en Dubái, y sustrajeron 1.300 millones de euros en Ethereum. Este y otros atracos elevaron a Corea del Norte al podio de las naciones con más reservas de Bitcoin, solo detrás de Estados Unidos y Reino Unido, según datos de Binance News. Pyongyang posee actualmente más de 13.500 bitcoins, valorados en unos 1.140 millones de dólares. A diferencia del estereotipo del hacker solitario, los operativos norcoreanos trabajan con recursos, tiempo y respaldo estatal. Muchas de sus operaciones implican suplantar identidades, infiltrarse como falsos empleados profesionales de tecnología o reclutadores y acceder desde dentro a sistemas claves. Una vez dentro de las plataformas, los hackers extraen fondos de forma irreversible. Históricamente, el régimen norcoreano recurrió al tráfico de drogas, armas y otros mecanismos clandestinos para obtener divisas. Hoy esas prácticas han sido reemplazadas por estas sofisticadas operaciones. Sin las criptomonedas, el régimen estaría asfixiado, asegura Park Jong-won, profesor de Derecho en la Universidad de Daegu. Según el académico, Corea del Norte ha redirigido su inversión educativa hacia la formación de expertos en ciberseguridad ofensiva. La prioridad ya no es el desarrollo civil, sino la creación de una élite de hackers capaz de financiar al régimen mediante el robo digital. A pesar de las múltiples advertencias de agencias como el FBI, no hay señales de que Corea del Norte tenga intención de frenar su ofensiva digital. Mientras tanto, las empresas de criptomonedas comienzan a coordinarse para compartir información sobre estos ataques y prevenir futuras infiltraciones. Sin embargo, el ecosistema cripto sigue siendo altamente fragmentado y carente de un estándar global de seguridad. Los hackers norcoreanos son expertos en usar herramientas defensivas contra los propios usuarios, advierten los especialistas. Por ahora, Corea del Norte ha encontrado en el Bitcoin y otras criptomonedas más que una fuente de ingresos. Encontró un escudo económico imposible de rastrear y extremadamente difícil de neutralizar. El pulso en las dos últimas regiones que observamos late cada vez con más fuerza, por eso vamos a seguir prestándole atención y mucha, todas las semanas. Y ahora sí, me despido, como lo digo siempre, gracias por estar ahí y nos vemos en 7 días.